Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo evento de la Fundación Federalismo y Libertad. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Quisiera comenzar dando las gracias a todos los sponsors de la Fundación que hacen posibles este tipo de eventos, a la Facultad de Derecho que nos da el espacio, a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, nuestra contraparte aquí en Argentina que nos colabora siempre en todos nuestros eventos. Y quisiera presentar al profesor Horacio Madcourt, que va a introducirlos y va a ser el moderador de este evento, que es la presentación del libro de José Luis Espert, La Argentina Devorada. Esperamos que disfruten el evento y los dejo con Horacio. José es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, hizo un máster en Economía en la prestigiosa Universidad del SEMA, y luego también estudió estadística, un máster en estadística en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas acá en la Universidad Nacional de Tucumán. Luego tuvo, todos ustedes los conocen, su derrotero en consultoría, en una consultora muy importante, y siempre ha estado escribiendo sobre la problemática de nuestro país. Lo interesante de este libro, que hoy pretendemos dialogar con él, y de José, es que él se atreve a decir cosas que muchos no nos atrevemos a decir o mucha gente no se atreve a poner en debate. Ese gran desafío que él tiene es poner temas que son ríspidos, pero que en el largo plazo todos debemos discutir, a mi modesto modo de ver. Él cumple una tarea de sacarnos de la ternura. Ternura tiene para mí, tierno es un buen componente de todo ser humano, pero usado en el sentido y en el contexto que está en Argentina es sacarnos, ya saben ustedes de qué otra palabra, y de que no nos tomen por esa otra palabra, digamos. Pero sin duda, este es un libro para sacarnos de la ternura o del estado de confort en que muchas veces nos colocamos, y hay que hacer una autocrítica como sociedad. Mucha gente no piensa la problemática o las bombas en las que estamos transitando como sociedad, y no las queremos ver a esa problemática. Bueno, el libro, Argentina Devorada, plantea eso, sacarnos la venda de los ojos y mirar con crudeza nuestra realidad económica y si hay perspectivas de Argentina en el largo plazo. Porque creo que no es un axioma eso de que la Argentina está condenada al éxito, algo así, una palabra, ¿no? El gran filósofo, hola. El gran filósofo Eduardo Duhalde. Correcto. Estamos Entonces, condenados al éxito. ¿Salen por el parlante? Sí, sí. Bueno, la idea es que José nos cuente un poco por qué, vamos a empezar, cómo fue, según su modesto modo de ver, que caímos tanto, ¿no? Cómo empezamos a caer, así empieza su libro, ese gran fracaso económico argentino. Muy buenas noches, gracias por estar acá todos ustedes. Gracias a la presencia de mi amada mujer, de algunos grandes amigos que he sabido cosechar en los últimos años. Yo no sé si ustedes saben, yo viví en Tucumán para hacer la maestría en estadística de la Universidad de Tucumán, 2 años muy duros de estudio, muy placenteros y muy duros también, y quedé muy encariñado con vuestra ciudad y con vuestra provincia. Así que para mí Tucumán es una ciudad muy querida y una provincia muy querida porque en esos años la recorrí mucho. Y bueno, me quedaron algunos amigos y muchos profesores de gran prestigio como Raúl Pedro Menz, el profesor Abril, Ana Cerro, Víctor Elías, que gracias a Dios mañana voy a poder verlo, Víctor, voy a estar charlando con él un rato, a solas, después de muchos años que no lo veo. Muchas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por invitarme a estar acá con ustedes. Si no hubiera sido por ellos, a lo mejor no estaría presentando el libro. Así que un gran agradecimiento a la Fundación Federalismo y Libertad y a todos los sponsors de la Fundación. A ver, yo lo que planteo en el libro son 3 cosas, como para introducirlos, ¿no? Un poco. Las 3 cosas son, 1, no podemos negar que somos un país en una decadencia lacerante, preocupante, que lastima
y que debería llamarnos a la reflexión. Este es un país con una decadencia que en serio creo que debería llamarnos a la reflexión. La segunda cosa que hago en el libro es establecer una hipótesis basada en la evidencia empírica de Argentina y de otros países, de por qué Argentina ha sido un país muy decadente. Y finalmente, como creo que corresponde hacerlo, como nobleza obliga, yo creo que si uno tiene un diagnóstico de algo, debe plantear una solución a ese problema que encontró. Y lo que hago es una propuesta, al final, muy somera, es cierto, de lo que habría que hacer para dejar decadente, según mi punto de vista, obviamente, y según mi análisis, ¿no? Yo creo que la parte más rica para mí del libro es el diagnóstico de la decadencia y las causas de la decadencia, porque la verdad, lo que Argentina debería hacer es básicamente copiar aquellos modelos que son exitosos en el mundo. La verdad, no hay ejemplos en el mundo que hagan lo que hace Argentina y les vaya bien, ¿no? O sea, hoy ya Argentina es una excepción a la regla, les diría, en cuanto a las cosas que está haciendo. Entonces, la parte más fácil, le diría, que es el último capítulo, que son 13 puntos en 20 y pico de páginas. Le dediqué poco a eso porque la verdad que quería llamar la atención sobre las causas de la decadencia, porque veo que se repite mucho Argentina, y porque la propuesta de solución es muy simple. Argentina debe imitar a los que les va bien. La verdad que no es tan difícil en un mundo globalizado que uno hace un clic y ve lo que hace en algunas cosas Perú, Chile, Brasil con la justicia. Brasil con la justicia es una envidia para nosotros hoy. En cuanto a la apertura económica, Chile y Perú. En cuanto a la responsabilidad en las cuentas públicas, hasta Bolivia está logrando colocar bonos a 30 años a tasas que Argentina solo logra colocar a 10 años. O sea, es tan fácil encontrar los ejemplos que Argentina debería copiar, que por eso en este primer libro que escribo le dediqué un capítulo al final. Obviamente da para escribir un libro, lo que habría que hacer en detalle en Argentina, pero el libro más que nada quiere llamar la atención, cuidado que esta decadencia es muy fuerte, no es una mera pérdida de posiciones en el ranking mundial de ingreso per cápita, incluso esto es una decadencia que ya está provocando pobreza estructural, indigencia estructural, el ingreso de la droga y la violencia que trae esto, más la inseguridad. O sea, yo la primera cosa que digo y que me parece fuerte, la verdad me parece fuerte decirla, pero es real, cuidado que esta decadencia ya cuesta sangre acá. Porque acá hay gente que se muere de hambre ya en Argentina. Hay gente que se muere por la droga, hay gente que se muere por la inseguridad. Y todo esto está provocado por el modelo que estamos siguiendo, con el cual nos vinculamos entre nosotros y con el mundo, ¿no? En el libro se atacan 3 corporaciones, por decirlo así, con Sí. la corporación gremial, la corporación empresaria y la corporación política, digamos, que cada una tiene un costo, digamos. Me gustaría, a mí lo que más me fascinó, y les confieso que lo invito a todos a leerlo porque tiene una claridad, es la defensa de la apertura de la economía, que es un tema que, más en las facultades, ¿no?, en todas las universidades, hay como un tabú y a esa discusión y a los beneficios de abrirnos al mundo y al comercio exterior. Me gustaría que si puedes desarrollar un poco una de las ideas y sobre todo esa claridad con que nos cuentas la simetría de Lerner, que fue fascinante y creo que para el sector agropecuario sería sí, más que importante que la defiendan a esos postulados claro, que tienes ahí. Y como muchas cosas en economía, por eso se le dice la ciencia lúgubre, una misma cosa hay varias maneras alternativas que son complementarias de contarlas, ¿no? O sea, la decadencia es una moneda, pero tiene muchas caras, hay muchas caras de abordar la moneda llamada decadencia. Y yo diría, en el libro, yo toco 2 maneras de ver la decadencia argentina, que sería cuáles son las vigas maestras económicas de la decadencia y cuáles son los ganadores del modelo de la decadencia argentina. Porque el libro apunta a la manera sincrónica en la cual estas 2 vigas maestras de la decadencia argentina desde el punto de vista económico tienen como otra cara los ganadores
del modelo decadente. A ver, me explico. Económicamente hablando, insisto en lo económico porque escribir sobre las causas judiciales de la decadencia argentina da para otro libro. Estamos viendo hoy una justicia brasilera que mete preso por poco al presidente de turno, y acá no podemos meter preso al delincuente vudú que se enchufó la máquina de imprimir billete en el bolsillo, ¿no? O sea, si uno se quiere meter con la justicia, tiene para un libro. Si se quiere meter en Argentina con los problemas institucionales, otro libro. Si se quiere meter con la falta de meritocracia política, otro libro. Con la educación uno podría hablar de otro libro para escribir, ¿no? O sea, infinidad de, digamos, dependiendo de que el abordaje que uno quiera darle a la decadencia argentina, tiene para un libro con cada una. Ahora, lo que yo no dudo, independientemente del abordaje que uno haga de la Argentina, es que Argentina es un país decadente, ¿no? Y ahora voy a ir a tu pregunta. Simplemente quiero contextuar un poco la respuesta a tu pregunta. Y yo diría, cuando me pongo a investigar si hay una especie de vademecum para determinar la decadencia de países, hay una suerte de vademecum. Bueno, uno arranca por la medida más light de si un país es decadente o no, que es algo muy obvio, que es mirar si ese país a lo largo de los años, en el ranking mundial de ingreso per cápita, ha caído o ha subido. ¿No? Es una medida elemental. Agarrar año por año, durante un muy largo plazo, en mi caso, estadísticas sólidas conseguí desde fines del siglo XIX hasta acá, unos 140 años, más que suficiente, diría, porque ahí agarramos pre-Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Y lo que hicimos fue, digo hicimos porque tuve un colaborador para el armado del Banco de Datos. El Banco de Datos de manera deliberada no está puesto en el libro porque es un libro más, el Banco de Datos. Son cerca de 500 páginas que están todos colgados en la página web mía, esper.com.ar. Quien quiera verlo está a disposición de ustedes. Si uno toma esta primera medida de si un país es decadente o no, uno ve con claridad, pero muy claramente, este gráfico que está acá atrás mío, donde si un puntero no tienen, chicos, ¿no? Un puntero no tenés, ¿no? No. Si ustedes miran, pararme, acá este gráfico ustedes tienen que pensarlo al revés respecto de una tabla de posiciones. Cuando uno sube acá, va mal, porque está puesto el ranking que ocupaba. Uno debería verlo al revés a esto, ¿no? Claro, acá subir en este ranking es estar cada vez peor. Porque cuando uno está muy abajo, por ejemplo allá a fines del siglo XIX, Argentina en 1896 llegó a ocupar el puesto número 5 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Y ahí Argentina boyó desde fines del 19 hasta 1930, acá está la crisis del 30, por acá, boyó entre el número 5, 10, 15 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Y esto es dato, le aclaro que es dato porque en un debate con Piñanelli él me dice que yo soy antiperonista. Le digo, mira, sin duda que lo soy, pero acá yo te estoy mostrando datos. Esto no es si mi piel es gorila o no es gorila. Esto es un dato. Es un dato que a partir de mediados del siglo XX, sin duda, cuando Argentina sufre el primer gobierno de Perón, la decadencia no ha parado. Ustedes fíjense que Argentina prácticamente uno puede trazar una línea recta desde acá, hasta nuestros días, donde Argentina, de ser número 11 en 1948, y estamos boyando 47, y hoy yo le diría ya somos 50, porque cuidado que Argentina ya hace 6 años que no crece, incluyendo 2017, comparado con el promedio de los emergentes, ¿no? En esta decadencia, o sea, Argentina ni siquiera pasa el primer filtro de un país no decadente, o sea, ni siquiera tiene sentido, rigurosamente hablando, empezar a ver pobreza, que sería un segundo filtro, y en uno tercero que sería ver cómo se distribuye el ingreso, cuán igual o cuán desigual es la distribución del ingreso. O sea, Argentina ni siquiera amerita discutir la pobreza y la distribución del ingreso, porque ni siquiera es un país que ha podido evitar la caída en el ranking mundial de ingreso per cápita. Por eso, cuando a mí me dicen la pobreza y la indigencia, mira, lo primero que tenemos que hacer acá es crecer durante muchísimo tiempo a una tasa alta. Porque no va a haber ninguna chance de luchar contra la pobreza y con la inequidad en la distribución del ingreso sin crecer a tasa alta. No 1 año, 2, 3, 5, 10.
40. De hecho, Argentina hubo 40 años en los cuales creció una tasa muy alta, que fue la generación del 80, desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí Argentina creció una tasa que fue casi el triple del crecimiento del mundo. Por eso Argentina, a fines del 19, cuando se vecinaba la Primera Guerra, ya era número 5 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Y en esta decadencia hay dos vigas maestras. Uy, perdón, me quedé parado como un profe. Hay dos vigas maestras. Una es el amor enfermizo que los argentinos en promedio tenemos o tienen por el Estado presente, el Estado grande, que redistribuya, que presta servicios esenciales, que dé salud, educación, que proteja. Y además un amor enfermizo por el déficit, porque no solo queremos un Estado presente, sino que no tenemos ningún problema con que el Estado sea deficitario. Y ahora voy a tu pregunta. La segunda viga maestra de esta decadencia es nuestro rechazo al libre comercio. Argentina tiene un ADN que está conformado para venderle cosas al mundo. Tiene agroindustria, ganadería, petróleo, energía. Tiene todo para venderle al mundo, todo. Estas son tasas de crecimiento, claro. Tiene todo para venderle al mundo. Sin embargo, Argentina se comporta como si a Messi, en lugar de ponerlo de 10 en la selección, lo hacemos jugar de pilar de los Pumas. Y a Messi lo vamos a romper seguro. O si ustedes quieren verlo de otra manera, es como, me compré una máquina para hacer pochoclo y después quiero mandar un cohete a la luna. No, no va, está para otra cosa la máquina para hacer pochoclo. Entonces, Argentina, y además estas dos cosas actúan de manera sincrónica. Para poder tener una economía abierta al mundo, vos no podés tener un Estado presente gigantesco por los impuestos con los cuales se mantiene el Estado no se exportan. Entonces, para poder venderle cosas al mundo, tenés que tener un Estado pequeño. Y Estado pequeño no significa desprotección. Porque yo no creo que los señores que se han apropiado del Estado en los últimos 70 años sean todos pobres, ¿no? Es más, le diría que la sincronía entre las dos vigas maestras de la decadencia es tal que no se explica ninguna por sí misma, sino por la otra. O sea, es imposible ir a una economía abierta al mundo, y es más, ni lo recomiendo, con un Estado que tiene el tamaño que tiene Argentina y que tiene el déficit que tiene Argentina. Señor Macri, no abra la economía al comercio porque vamos a bastardear un instrumento que en el mundo ha provocado prosperidad, no la miseria que a nosotros nos han hecho creer con dos experiencias de aperturas económicas desastrosas como fueron Martínez Dios y Menem. Y al mismo tiempo, así como no se puede abrir la economía con este tamaño del Estado, en la medida que el Estado sea no tiene sentido pensar en abrir la economía y viceversa, ¿no? Esto se retroalimenta. Y las corporaciones que se alimentan y se benefician de estas dos vigas, que son la decadencia, que causan la decadencia, son el empresario promedio prebendario argentino, la mafia sindical y la corrupta política en general, ¿no? Ahí usted tiene a los tres actores que lucran y se benefician de estas dos vigas maestras que son las que causan decadencia. Hoy, por ejemplo, entra un producto importado, salta de Mendiguren llorando la carta que están destruyendo el trabajo argentino. El sindicato salta al mismo tiempo diciendo, sí, de Mendiguren tiene razón, se está destruyendo el trabajo argentino. Y salta algún político, Massa, hace un tiempo, me acuerdo, pidiendo que se cierren las importaciones por 6 meses. Ahí sí tienen el empresario prebendario, el sindicato del empresario prebendario y el político que pide alguna medida para proteger al sector. Me parece que está medio fresco, si se puede bajar un poco el aire, que veo que la gente se empieza a abrigar. Lo que creo que es importante marcar, que la sincronía entre los tres beneficiarios de la decadencia es total. Y cuidado, quiero ser enfático en esto, aunque eliminemos la corrupción, aunque eliminemos a delincuentes políticos, a delincuentes sindicales, a delincuentes empresarios, igualmente el modelo es decadente.
Esto no es un tema delincuentes sí, delincuentes no. Aunque no hubiera delincuentes, el modelo es igualmente decadente. Podríamos discutir cuán más decadente es porque hay ladrones en el medio también, ¿no? Eso es otro tema. Pero la decadencia sería la misma, o muy parecida, le diría. ¿Por qué? Porque el problema es que acá estamos yendo contra el ADN de Argentina. Un país que tiene todo para venderle al mundo, se protege. Obviamente, la simetría de Lerner, ¿qué dice? Que me preguntaba Horacio. La simetría de Lerner fue pensada y planteada por Ava Lerner en 1936. Tiene 80 años ya la simetría de Lerner. Lo que dice es, te lo pongo en términos simples, que poner un impuesto a la importación, o sea, dificultar importaciones, es lo mismo que dificultar exportaciones. La idea intuitiva es la siguiente. Piensen ustedes, si yo sirvo la mesa para la sustitución de importaciones, cerrando la economía de la competencia importada, ¿quién va a querer invertir en un sector exportador si yo la mesa la sirvo solo para los que van a competir con importaciones? Entonces, haber puesto un impuesto a la importación, cerrando la economía del comercio, es como si le hubiera puesto un impuesto al exportador. Pues lo estoy generando el mismo perjuicio prácticamente que si le hubieran impuesto una retención a las exportaciones. Como concepto, ¿no? Pues en el quantum es diferente, pero el concepto es ese. Por eso digo, el agro se equivoca en la discusión que plantea. Al agro le preocupa solo una retención a las exportaciones, cuando es tan perjudicial para el agro que los gobiernos, uno tras otro, les sirvan la mesa a los de Mendiguren y compañía, porque las inversiones van a ir a los de Mendiguren y compañía, no van a ir al sector agropecuario. El agro debería preocuparse tanto por el proteccionismo industrial como por las retenciones que gravan directamente al sector agropecuario. Ahí, al común de la gente, muchas veces, bueno, siguiendo en esa línea, dice, bueno, la protección de la industria nacional, la industria es débil, bueno, todo ese discurso, necesitamos que crezca. Y hoy en día creo que uno ha podido palmar, al menos lo que tiene algunos años, que eso no ha ocurrido. Y uno de los gráficos, que te lo pongo ahí porque me gustaría que lo describa, es el costo que tuvo la protección en la telefonía celular, en el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que a mí me dejó pasmado porque los iPad y los iPhone todavía no se producen en Argentina, pero sin embargo nos costó algo. Y eso la gente no lo ve, que nos costó algo. Claro, acá lo que está sucintamente, ¿no? Por cierto, piense que es un libro que trata de ser de divulgación, así que trata de ser lo menos complicado económicamente hablando. Claro, esto es un poco, es agarrar Tierra del Fuego y es agarrar a la industria electrónica de Tierra del Fuego. A ver cuánto nos costó. Porque ustedes tienen presente, ¿no?, que los impuestos que no paga la industria electrónica en Tierra del Fuego los pagamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que está puesto en la primera línea es cuánto cuestan las desgravaciones impositivas en Tierra del Fuego. O sea, es decir, si esta producción pagara impuestos, ¿cuánto impuesto pagaría? Obviamente, como no pagan estos impuestos, ese es el costo fiscal que se paga. Por ejemplo, para el año 2012, me pongo en el último año porque quería que sea simple, estamos hablando de 1.600 millones de dólares. La cantidad de trabajadores eran 11.000 allá por el año 2012. Y acá el punto importante es que si uno tiene en cuenta la desgravación impositiva que tiene Tierra del Fuego para generar productos electrónicos, y tiene en cuenta el empleo que se ha generado ahí porque existe la desgravación impositiva, lo que los argentinos estamos pagando por cada puesto de trabajo marginal, adicional que hay, son cerca de $300.000 al año. O sea, por un salario que no supera a valor de mercado los $60.000, $70.000 a valor de mercado, nosotros, la sociedad, estamos pagando 5 veces más prácticamente para que ese trabajo exista en Tierra del Fuego. O sea, nosotros en Argentina estamos tratando de hacer beneficencia con un negocio. Estamos equivocados. Así que la sociedad como un todo... Bueno, después hay otro cuadro donde está el costo de la armaduría de celulares en Tierra del Fuego.
Te tomaste un promedio Sí, corto. sí, fui muy suave. Fui tierno ahí, fui tierno. Lo invito, porque él pondera, digamos, $50, creo que es el sobrecosto que pagaríamos por un celular, Sí, ¿no? exactamente. El costo que hemos pagado por tener la armaduría de celulares en Tierra del Fuego es extravagante. Bueno, ni hablar si uno agarrara la industria de los autos. Nosotros armamos los autos más caros del mundo acá. No los fabricamos, los armamos y encima son los más caros del mundo. O sea, la idea de eficiencia y de costo en Argentina no existe. O sea, con tal de proteger, el costo que paga la sociedad no se tiene en cuenta. Imagínense lo que serían los bolsillos de los consumidores no pagando todos estos sobrecostos. ¿Cuántas otras industrias se crearían por cada una de estas industrias que a lo mejor desaparecen? Que a lo mejor tampoco desaparecen, porque ahora que tocamos el tema de la industria de los autos, vamos a suponer que uno es un obsesivo de tener una industria que fabrique fierros con ruedas. Mire, puede fabricar otros fierros con ruedas que no sean autos. Si uno abriera la economía al comercio y tuviéramos un boom en la producción agropecuaria de azúcar, de caña de azúcar, de energía, de petróleo, de ganado bovino, de lácteos, nosotros tendríamos tal boom en la producción agropecuaria que tendríamos que empezar a fabricar nuestras propias cosechadoras, nuestras propias sembradoras, y tendría una industria que fabrica fierro con rueda distinta a la fabricación de autos. Pero seríamos mucho más eficientes, mucho menos costosos, y podríamos importar todos los autos a precio internacional, como ha decidido hacer Australia, ¿no? Australia. Entonces, pero yo incluso he sido benévolo. Y si no fabricáramos fierros que tienen ruedas, fabricaríamos otros fierros. Pero es falsa la idea acá que si no se fabrican estos fierros que estamos haciendo desde hace medio siglo, nos iría mal. ¿Y cómo nos va haciendo lo que hacemos, digo yo? Como les mostraba en el primer gráfico, 70 años de cadencia, 30 años que la pobreza está en 30%, no es un problema de ahora la pobreza argentina, hace 30 años que está en 30%, droga e inseguridad. No me parece que nos esté yendo bien como estamos haciendo las cosas, como para el que nos asusten los de Mendiguren de este mundo cuando le hablamos de cambiar. Mira, de Mendiguren a lo mejor no vas a poder vender más un cachito de algodón a miles de pesos. Vas a tener que vender mucho verol para las nuevas industrias que se van a crear como consecuencia del boom que tendría Argentina abriéndose al mundo, y a lo mejor a un precio mucho más razonable. A lo mejor ni siquiera desaparece un de Mendiguren. Sino, no estamos hablando de desaparición de industria, sino de que va a haber que reinventarse probablemente si Argentina fuera a un libre comercio. Hablando de otro punto, para sacarnos del comercio exterior, hay un continuo desempleo, digamos, ¿no? Y la contracara que siempre se habla, dice, bueno, la apertura genera desempleo, bueno, que lo hemos vivido, y existe eso, pero pasamos periodos de crecimiento, pero tampoco, crecimiento económico, poco, pero el empleo no crece. Y ahí hay otro punto que me gusta que aborda usted, que es el costo laboral. Vos, decime vos. Vos, Horacio, digamos, José. sí. Sí. El costo laboral que hay en Argentina y relacionado con el... ¿Tenés el gráfico ese acá? No. Creo que sí. Bueno, acá está. A ver, yo les hablé de dos vigas maestras de la decadencia, el cierre de la economía, la competencia importada y el Estado presente, y tres corporaciones oligárquicas, en algunos casos mafiosas como los sindicatos, que se han beneficiado y mucho con esta decadencia. Digamos, en algún lugar el discurso de este trío de empresarios prebendarios, sindicalistas, mafiosos y políticos corruptos, el discurso es más o menos el siguiente. Si no te vendo todo más caro que el resto del mundo, dice el empresario prebendario, no habría empleo industrial. El sindicato te dice, si no estuviéramos nosotros cuidando los intereses de las trabajadoras, los trabajadores serían explotados. Y el político tiene su discurso que si no hubiera estado presente, no habría ningún equilibrio entre el empresario que quiere devorarse al trabajador
y el sindicato que quiere transformar a la Argentina por poco en un país socialista, ¿no? Una suerte de equilibrador de fuerzas entre la corporación empresaria y la corporación sindical. Ese es un poco el discurso. La realidad termina siendo completamente diferente, porque las tres corporaciones estas explotan a la sociedad. Argentina es un caso típicamente marxista, donde hay tres corporaciones que explotan a la sociedad. Y para mí es literal que la explotan, no es figurado, ¿eh? Aquí hay explotación literal. ¿Por qué? Hablemos de los sindicatos. Acá están los números, me puedo detener en cada uno de ellos y estamos hasta las 11 de la noche. Pero como concepto, los impuestos al trabajo, independientemente de que la ley diga este lo paga el empleador y este lo paga el empleado, ahí la primera columna es lo que supuestamente la ley dice, no, lo que la ley dice que paga el empleado. Y la segunda columna, con el nombre de contribución patronal, es lo que la ley dice que paga el empleador. Ahora, ¿ya tenemos que ir redondeando? ¡Wow! Recién empezamos, ¿no? Esto da para más. Vamos a romper todos los códigos esta noche. Va a haber lugar para las preguntas de ustedes, pero estamos recién empezando. Pero independientemente de lo que la ley diga, económicamente la cosa puede ser completamente diferente. Mire, por más que la ley diga todos los impuestos al trabajo lo paga el empleador, puede ser que económicamente los termine pagando el empleado con menos salario de bolsillo. Porque si el empleador enfrenta un mercado cautivo de trabajadores, lo van a terminar pagando los trabajadores, como cualquier impuesto. Pero no es de maldito del empresario, ¿no? Es la economía. Así. El empresario que maximiza beneficio va a tratar de pagar lo menos posible, como corresponde, por todos sus insumos. Y si puede pagar nada por el trabajo, lo va a hacer. Y económicamente hablando, puede estar perfecto que así lo haga. Después veremos qué condiciones le imponemos al empleador para que compita, innove, pero eso es otro tema. Pero cuidado que acá poner impuestos, hay que ver si el factor lo paga o no lo paga al final, independientemente de lo que diga la ley. Y yo les aseguro que el impuesto al trabajo relativamente lo paga más el trabajador que el empleador. El trabajador que el empleador. El trabajador que el empleado. Que el empresario, perdón. ¿Por qué? Porque el trabajador quiere trabajar, aunque sea por un mal salario, pero quiere trabajar. Porque el tener trabajo hace a la condición humana, hace a la vertical que uno tiene. Por lo tanto, relativamente hablando, el empleado va a pagar más impuestos al trabajo que el empresario. Lo cual no quiere decir que el empresario no pague, no, digo relativamente. Entonces, por más que la ley diga que el aporte personal termina siendo entre 20 y 21,5 y la contribución patronal entre 28 y 31, a lo mejor el grueso de esto lo termina pagando el empleado con menos salario del bolsillo. Y eso al sindicalista no le importa nada. ¿Saben por qué? Porque el sindicalista está rascándose la panza esperando que la plata le entre a la obra social directamente recaudada por la AFIP. O que el empresario pague la cuota sindical, porque el empresario tiene la obligación de hacer el descuento al empleado de lo que va a la obra social. O sea, al sindicalista no le importa nada, absolutamente nada, si el trabajador cobra poco o mucho salario de bolsillo. Es más, si les preocupara algo al trabajador, harían algo para evitar el empleo en negro en Argentina, que es del 40%. Entonces, el primer nivel de explotación que sufre la sociedad es a nivel del salario de bolsillo, por culpa de los sindicatos que tenemos, que además son mafiosos, ¿no? Que además está completamente desnaturalizada la actividad sindical. Acá los sindicalistas ya son grandes señores feudales. Manejan medios, radios, diarios, y ahora ponen al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino también, como en el caso de Moyano. Entonces, el primer nivel de explotación que sufre la sociedad es a manos del sindicalismo. Una vez que el empleado tiene el salario de bolsillo esquilmado por los impuestos al trabajo, ahí pasan dos cosas. Primero, la agarra el político, que para mantener el Estado presente nos viola impuestos. Si ustedes saben, gasto público es lo mismo que impuestos, ¿no? El gasto público no se paga con el sexo de los ángeles, se paga con impuestos. Entonces, viene el político y nos esquilma por segunda vez en esta función llamado Argentina marxista.
¿Pero por qué nos cobran muchos impuestos? Nos cobran muchos impuestos porque ellos cobran muchos sobreimpuestos al consumo. Argentina es el país récord mundial en impuestos al consumo. No hay ningún país en el mundo que grave al consumo como en Argentina. IVA, ingresos brutos, combustibles, los impuestos internos. El mismo político que canta loas sobre la sensibilidad social que ellos tienen son los que más nos graban el consumo que hacemos. O sea, fíjense ustedes, ¿no? La perversión. Mucho impuesto al trabajo sobre aquel que tiene pocas chances de evadirlo, que es el trabajador, porque el trabajador quiere trabajar. Mucho impuesto al consumo sobre aquel que tampoco lo puede evadir, pues no podemos comer rebanada de viento nosotros, ¿no? Comemos algo. Sin embargo, fíjense que el sindicalista nos canta o nos cuenta o canta loas a cómo ellos nos defenderían a nosotros, nos defienden de los explotadores, de los empresarios. Sin embargo, nos vacunan con los impuestos al trabajo. El político nos canta loas de la sensibilidad social que ellos tienen. Sin embargo, son los primeros que nos cobran impuestos sobre el consumo. Y luego de que nos esquilmó el sindicalista y nos esquilmó el político, viene el empresario prebendario, no son todos los empresarios, pero sí los prebendarios, los que tienen más poder de lobby en Argentina, y nos dicen, ahora te cobro más caro que en el resto del mundo, todo para que haya empleo. Y eso la sociedad en algún lugar lo ha comprado. Porque la sociedad ha comprado el discurso del Estado presente, ha comprado el discurso y protejámoslo, todavía no saben competir, la industria naciente, por eso que nos cobren todo más caro, y en algún lugar ha comprado que si no hubiera sindicatos, todos estaríamos comiendo rebanada de viento, que en realidad comemos rebanada de viento por todo esto, ¿no? Así que un poco, es así como interactúa el sistema, ¿no? Esta es una sociedad que, cuidado, yo entiendo que este es un sistema ya, que está impuesto, entre comillas, por estas tres corporaciones, pero la sociedad las valida, la sociedad vota. Yo entiendo que el nuevo dispositivo que estas tres corporaciones han encontrado para seguir explotando la sociedad es haber destruido la educación. La educación no está destruida en Argentina por casualidad, sino que es una estrategia deliberada por las tres corporaciones que nos explotan, para que la gente piense con los pies, no con la cabeza. Porque el argumento che, te vendo todo más caro pero te doy empleo, y la gente lo compra en algún lugar. ¿Qué pasaría sin un Estado? Bueno, ¿qué pasaría sin un Estado? Tendría mucha más plata en el bolsillo para hacer lo que te plazca, digamos, por empezar, ¿no? Como mínimo. Además de todas las crisis que nos evitaríamos por el déficit fiscal que tenemos, porque este es otro tema además. En los últimos 60 años hemos tenido 56 años con un Estado que gasta más de lo que recauda, o sea, de déficit. Solo 4 de superávit fiscal, los 4 años de la presidencia de Néstor Kirchner. 56 de 60 con déficit. Y hemos pasado todo tipo de crisis. El Rodrigazo, la crisis del plan de Martínez Dios, la crisis del Austral con la hiperinflación y la crisis de la convertibilidad. Sin embargo, seguimos dudando de lo socialmente injusto que sería pedir un ajuste del gasto público, con toda esta calamidad que hemos vivido. Ahí, no sé si para ir redondeando, en general, el sistema político, bueno, ya lo estaba explicando que se puede beneficiar de todo esto, en general presenta resistencia, porque uno de los postulados suyos es, obviamente, es reducir el gasto público. Y algo que, ¿se acuerdan que yo le decía que él se atreve a decir cosas que nadie se atreve a decir, y yo tampoco? Porque a veces, entonces, claro, la generalidad piensa que el déficit tiene un gran componente por subsidio, ¿no? Y sí. Usted dice, no, guarda que el problema está en sueldos, empleo y obviamente el sistema jubilatorio. Sí, ¿cómo hacer cambios ahí? Porque hay una gran restricción, digamos. Bueno, a ver, primero, lo que deberíamos tener claro es que este modelo que nosotros aplicamos, cada tanto genera una crisis, y en esas crisis el gasto público baja. O sea, Argentina no es que no baja nunca el gasto público, la baja por las malas en grandes crisis. Pero ahí no pierde solo el que tiene que pagar los costos de bajar el gasto público, que es el que vive del gasto público, sino que toda la sociedad se empobrece acompañando ese ajuste, que es una mega devaluación, una hiperinflación.
El ajuste que la sociedad argentina ha decidido hacer es pagar justo por pecadores en algún lugar. O sea, no es que el gasto público no baja, baja por las malas, cuidado. Lo que muchos decimos es, bájenlos por las buenas para que no paguen justo por pecadores. Sobre el tema del déficit, acá hay una cuestión metodológica que la política, como no podría ser de otra manera, en general la tergiversa. O sea, el déficit fiscal es ingreso, o sea, impuesto, menos gasto público. Ese es el resultado fiscal, ese es el déficit o el superávit, dependiendo si el gasto público es menor o inferior, menor o mayor a los ingresos, ¿no? Ahora, después, andar diciendo, el déficit es por culpa de los subsidios, el déficit es por culpa de esto, el déficit por culpa del otro, está mal. Porque así, si a mí uno viene y me dice, el déficit fiscal es por culpa de los subsidios, yo le digo no. El déficit fiscal es por culpa del déficit previsional. Porque los ingresos puros del sistema previsional, los impuestos al trabajo que están acá, no alcanzan para pagar las jubilaciones. ¿Y qué, vamos a bajar jubilaciones? No, es absurdo. Si alguien me dice que el déficit fiscal es por los subsidios, yo le digo no. El déficit fiscal es como consecuencia del empleo público, que no se financia con el IVA, no sé. El déficit fiscal es ingresos, todos los ingresos, menos todos los gastos públicos. Y cuando vamos a ver los gastos públicos, uno tiene que hacer un ranking de gasto público y ver si se justifica o no ese gasto público. Cuando uno agarra el ranking del gasto, el mayor componente es salario. Diría más del 40% ya del gasto público en Argentina es salario. Los subsidios económicos, no los sociales, que no hay que tocar de ninguna manera, los sociales, los económicos, al gas, a la luz, al transporte, esos ocupan aproximadamente, hablé de más de 40 salarios, estamos hablando de unos 15 puntos más, son los subsidios económicos. Uno tiene unos 10 puntos más de los subsidios sociales, que no hay que tocar, obviamente. Después tiene la inversión pública, los bienes y servicios y los intereses. Pero el principal componente de gasto público es salarios, ¿no? Obviamente que hay una serie de dificultades en Argentina impuesta por este sistema para bajarlo por las buenas. Pero no crean que Argentina no la baja al gasto público, lo baja por las malas, lo baja por las malas. Esa es la opción. Argentina ha optado históricamente por bajar el gasto público con crisis. Bueno, es una opción de vida esa, ¿no? Tener crisis para ajustar de vez en cuando el gasto público. Yo lo he simplificado en el libro, creo que está ahí en el arranque nomás. Argentina en los últimos 80 años es un triángulo vicioso. En un vértice tiene el ajuste y la crisis, después viene el rebote, ahí está el rebote, después del rebote viene el deterioro en el otro vértice, y después del deterioro a la larga viene otra vez el ajuste y la crisis. Para hacerla corta, el ajuste y la crisis podría haber sido la hiperinflación del 89. El rebote son los 8 años que crecimos durante los 90. Pero un día, en el 98, empezó el deterioro. 98, 99, 2000, 2001, 2002, la crisis. 2003, 2011, el rebote. 2011, 2017, el deterioro. Y no tengan duda, sea quien sea, no es tema de hoy la coyuntura, alguna cosita si quieren les comento, pero acá va a haber en algún momento o un nuevo ajuste o una crisis para volver a tener un rebote. Ese es el sistema. Cuando ocurren las crisis estas, el gasto público baja en términos reales. Baja porque explotan los precios, baja porque se devalúa muy fuerte, pero Argentina es falso que no ajuste el gasto. Ha decidido hacer los ajustes de una manera salvaje, de una manera animal. Pero ajusta el gasto. Bueno, ¿abrimos las preguntas? Yo diré que sí, sí. Vamos a las preguntas. Yendo a la década del 90, mi pregunta es la siguiente. Si ese proceso de privatizaciones, bien o mal hecha, no viene al caso, y esa mínima apertura económica que existió, se acompañaba de una reducción, pero de verdad, de gasto público, la historia económica argentina hubiese sido otra. Esa es. Yo creo que es muy probable que sí. Yo no tengo... A ver, primero, las privatizaciones no tienen nada que ver con la crisis 2001-2002, todo lo contrario, ¿no? Más allá que uno puede discutir si se privatizó bien o mal, eso es otro tema.
Pero sin duda que hubiera sido muy diferente la convertibilidad con una política fiscal absolutamente coherente. Para aquellos que les interese, en la página web mía, junto con un economista de Chicago, Mario Teijeiro, en el año 96, que en realidad salió publicado en el 96, pero lo escribimos en el 95, ahí cuando Argentina tocaba el tequila, ya advertimos ahí que esa política fiscal iba a derrumbar la convertibilidad, si se seguía así. Está en la página web mía. Sí, hubiera sido completamente diferente la historia de la convertibilidad, creo yo. Sin duda. Sin duda. Por eso, perdón, sí, ya voy, por eso me parece perverso el argumento de gran parte de la progresía argentina de andar achacando el fin de la convertibilidad a la apertura económica, al capitalismo salvaje, cuando fue la política fiscal irresponsable que ellos decidieron en el Congreso todos los años votando presupuesto con déficit fiscal, ¿no? El cinismo de la clase política no tiene límites. Ellos votaron los presupuestos que hizo estallar la convertibilidad. Y ellos dicen que estalló la convertibilidad por la falta de sensibilidad social, por habernos abiertos al mundo, por haber sido cipayos. No, por el mismo problema por el cual tuvimos hiperinflación. Por el mismo problema por el cual capotó el plan de Martínez Dios o tuvimos un Rodrigazo. El problema fiscal. Sí. Doctor, he escuchado a usted y a otros liberales que no se los puede acusar justamente de socialdemócratas, decir que hay que tocar todos los subsidios menos los subsidios a la población. ¿Me lo puede explicar un poquito mejor? Yo entiendo que los subsidios que hay que tocar son los subsidios a los productos que consumimos, pero los subsidios a la población, los subsidios con nombre y apellido. He escuchado a varios decir exactamente lo mismo y no lo termino de entender. ¿Lo podría explicar, por favor? A ver, pero entiendo parte de la pregunta y otra parte no. Sí, no me expreso bien. Usted ha hablado que los subsidios a gas y demás productos tendrían que regirse con un precio de mercado, pero que no podemos tocar inmediatamente los subsidios que recibe la población en general. O sea, subsidios económicos, yo digo, subsidios económicos deberían ser cero, después podemos discutir en el tiempo, bla, 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 y subsidios sociales con estos niveles de pobreza, obviamente no puede sacar de un día para el otro, sí, eso lo digo yo, sí. Bien, ¿podría explicar un poco más? Porque yo no tengo muy en claro por qué. ¿Dos palabras más? No, sí, como no, con todo gusto. Yo creo que, yendo a los económicos, yo creo que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. O sea, si en los últimos 15 años, desde la devaluación de 2002, los precios se multiplicaron por 15, el dólar se multiplicó por 15, etcétera, etcétera, no veo por qué no vamos a multiplicar por 15 la luz, el gas, la electricidad, el agua. Son productos que uno consume. Que haya que tener... estamos hablando de discusiones de concepto. No estoy diciendo, pero a una persona que vive en la indigencia le vas a cobrar la luz 20 veces. No estoy diciendo eso, claramente que no. Estoy diciendo un tema... A ver, nuestros problemas son de concepto, por lo tanto yo discuto primero el problema de concepto, ¿no? Entonces, como concepto digo, hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Que a nosotros, como consecuencia y acá hay que hacer una gran diferencia entre lo que fue el interior y lo que es Capital y Gran Buenos Aires. El interior paga por la luz, el gas, la electricidad, el agua, lo que tiene que valer hace rato. Acá hay la discusión de lo que hizo el kirchnerismo durante la década ganada, donde estaban las grandes concentraciones urbanas para ganar elecciones, está claro eso, ¿no? Acá estamos hablando del regalo que fue durante 12 años por lo menos, la luz, el gas, el agua en Capital Federal y Gran Buenos Aires. No estamos hablando del interior. Pero bueno, no me quiero poner en esa discusión también porque me aparecen siempre los... ahora ya termino. Así que la discusión es conceptual. No hay ningún argumento por acá eso subsidio por lo que uno consume, de lo que sea. Por lo que escuchamos siempre, el modelo actual para usted va al fracaso. La pregunta es, si hay un cambio de octubre para adelante, como dicen todos los analistas políticos, ¿cuál sería el cambio económico que debe tomar este gobierno? Porque por lo que vemos, si uno analiza, no soy economista, pero si uno analiza, este gobierno no ha hecho ningún cambio económico con respecto al cambio anterior, salvo haber sacado algunas otras cosas, pero económicamente... Bueno, yo he dicho económicamente, el pro es kirchnerismo de buenos modales, ¿no? Exacto. La pregunta es, no, a ver, ¿qué nos depara para después de octubre? Ah, pero eso tiene otro precio. Fundación Federalismo y Libertad, esto es una pregunta que vale mucho.
Cada uno de los que están acá, 2 libros tiene que comprar. Yo creo que no cambiar es una opción de vida. Uno puede no cambiar. Ahora, el no cambiar el modelo implica que cada tanto usted... A ver, el no cambiar y seguir este modelo es el triángulo. El no cambiar implica que usted está decidiendo disfrutar de las mieles y de los infiernos de ese triángulo. Que no es el triángulo de las Bermudas, sino que es un triángulo vicioso, como yo lo he llamado. Si el gobierno no cambia y sigue con su kirchnerismo y buenos modales, yo le aseguro que acá la discusión del ajuste va a volver. El modelo en sí lo están tratando con cambios muy graduales. ¿Cuáles serían los cambios rápidos, diferenciales, para tratar de encauzar o reencauzar este socialismo amarillo? Mire, Macri, este gobierno, en materia fiscal está profundizando el déficit, o sea, se aleja de lo que habría que hacer. O sea, ahí no hay ningún cambio gradual, ahí en realidad hay profundización del problema. En los 2 planos donde hay un cambio muy gradual es en materia inflacionaria y en materia de tarifas. Ahí estamos yendo gradualmente hacia tarifas un poco más realistas y hacia una inflación más baja. Ahí sí hay gradualismo. Pero el problema fiscal lo están agravando y muy seriamente, y en algún momento se va a llevar puesto las mejoras que puede haber por el cambio tarifario y el cambio monetario. Yo diría, ¿por dónde empezar si queremos cambiar de modelo? No cambios graduales o de shock dentro del modelo del triángulo vicioso, ¿no? Porque la discusión que ha habido hasta ahora, aunque ha estado muy oculta, es gradualismo versus shock dentro del triángulo. Eso nadie nos lo dijo a nosotros. Insisto, la discusión de gradualismo de shock ha sido dentro del triángulo, no un cambio de paradigma. Eso no se discute. Ahí el sistema volvió a ganar la partida, porque los políticos ya nos llevaron otra vez a un Estado con déficit y a financiarse con deuda. Los mismos cararrotas que hace 2 años ahí me crucificaban en plaza pública, cuando yo decía, cumplamos el fallo de Griesa, porque no cumplir el fallo, un juicio que hemos perdido, nos va a traer problemas, son los mismos caraduras que hoy van y emiten deuda para colocarla afuera. Todas las provincias están haciendo eso, ¿no? O sea, esa batalla la perdimos. Entonces, la discusión es gradualismo versus shock dentro de un modelo inviable, que a la larga va a requerir ajustes, ¿no? Y hoy ha triunfado, entonces, primero, claramente triunfó el modelo del triángulo vicioso, primera cosa importante. Y hay solo gradualismo para evitar este ajuste fuerte en materia de tarifas y política monetaria. Fiscalmente estamos peor. Y esto es dato, no es opinión, ¿no? Es dato. Una última pregunta acá al señor. ¿Última pregunta? O damos una más. ¿Sí? Bueno. Esto sigue, no. Sí, dale. Traigan los choripanes, no. Usted se sabe. No. Quiero comer, ya tengo hambre, te digo. Sí. Ya tengo hambre. ¿Qué va a pasar con el sistema jubilatorio? Primer punto. ¿Qué va a pasar con los jubilados, ¿no es cierto?, en esta situación de que aparentemente o realmente no se puede financiar la totalidad, que no están recaudando 3 por 1 como debería ser la relación, en principio. No, el sistema jubilatorio está quebrado hace décadas ya, porque los impuestos al trabajo, menos las jubilaciones que el sistema paga, tienen un agujero de 6 puntos del producto. Esos 6 puntos del producto, que alguien perversamente podría decir, ese es el déficit fiscal, baje jubilaciones, lo cual está mal, se financia con una parte del IVA que va al sistema, una parte de ganancia que va al sistema, combustible que va al sistema. Así que así funciona el sistema hace 15 años y va a seguir funcionando así. Hay un valor dentro de su libro que no lo veo desarrollado y que para mí tiene un impacto formidable en lo que puede ser cualquier medida económica que usted proponga, incluidos los petardos. ¿Incluidos los? Petardos. ¿Petardo? ¿Yo propongo petardo? Sí. ¿Qué petardo? Él dijo recién que le pondría un petardo al sistema jubilatorio. Ah, sí. Bueno, es una forma, he figurado, ¿no? Mire que hay tiro en todos lados ahora, no. Sí. ¿Eh?
Mañana el titular es quiere No pretendo acusarlo del delito de apología del delito, ni mucho menos. No hagamos eso. No, a ver, le quiero hacer esta aclaración. Yo soy fiscal federal. Yo soy fiscal federal, acá en Tucumán. Y la pregunta es justamente por qué el valor técnico, sistema de administración de justicia, que haría destrozos en cualquier propuesta que haga usted, cualquier juez que usted elija del país, usted se viene con todas las buenas intenciones, le meten un amparo y usted salta por los aires. La pregunta es ¿por qué el sistema de administración de justicia, que en Argentina tiene un impacto económico tan formidable, no es analizado desde ese punto de vista y directamente es asumido como un foco de corrupción? No, yo le diría, en mi caso particular, por absoluta incapacidad mía y haberme limitado a escribir mi primer libro sobre temas que yo hoy manejo. Escribíamos juntos un libro, le diría, escribamos juntos un libro, pero me va a tener que enseñar todo lo que usted sabe para poder escribir algo que sea coherente sobre la justicia. Yo no hablo de lo que no sé, y mucho menos escribir un libro sobre lo que no sé. Para escribir un libro ignoro todo de la justicia, como para escribir un libro. Conozco brochazos, claramente. Pero yo creo de todas maneras, esto hoy lo hablamos en un almuerzo y yo lo dije acá, no solo es un tema de corrupción nuestra decadencia, aunque no tuviéramos ladrones, ni asesinos, ni tranza, igualmente el sistema sería decadente, porque va contra el ADN económico de Argentina. Usted a Messi lo puso a jugar de pilar de los Pumas, eso es lo que hace Argentina. Además hay chorro, asesino, tranza, ladrones, todo. Pero aunque no hubiera por la justicia ningún ladrón, igualmente el sistema no funcionaría. Porque hay una cuestión de violación de leyes económicas elementales. Pero no escribo sobre la justicia porque no sé nada. Me tengo que poner a estudiar. Espero un aplauso para...